Buen día. Nuestro grupo está conformado por Andrea Silva y Alexandra López. El tema se desarrollará en el siguiente video para la asignatura de Ingeniería de Software Avanzada SOA. A continuación, explicaremos los temas sobre las pruebas y mantenimiento de software. Bueno, empezaremos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es una prueba de software? Una prueba de software es un conjunto de actividades que se planean con anticipación y se realizan de manera sistemática. Por tanto, se debe definir una plantilla con fin de eliminar todos los errores existentes para garantizar la calidad del software. La prueba es dirigida por el desarrollador y aplicada en diferentes momentos. Seguiremos con la pregunta: ¿cuál es la importancia de una prueba de software? Su importancia radica en que es una de las actividades más importantes y fundamentales en el desarrollo de un proyecto, ya que se posibilita los procesos, métodos de trabajo y herramientas necesarias para garantizar la calidad de cualquier desarrollo. A continuación, presentamos los tipos de pruebas de software. Iniciaremos con las pruebas de software estáticas. Estas revisan el software sin que éste se ejecute, buscando validar el cumplimiento de un conjunto de reglas a través de inspección de requerimientos y/o del análisis del código fuente. Son las pruebas que se realizan sin ejecutar el código de la aplicación. Pueden referirse a la revisión de documentos, ya que no se hace una ejecución del código. Se debe tener en cuenta que la revisión o análisis estático del código necesita ser ejecutada por un programador o una persona con altos conocimientos técnicos. Esta, por tanto, es la prueba comúnmente ejecutada en los procesos. Están también las pruebas de software dinámicas, que son aquellas que requieren la ejecución de la aplicación. Permiten el uso de técnicas de caja negra y caja blanca con mayor amplitud, debido a la naturaleza dinámica de la ejecución de pruebas. Es posible medir con mayor precisión el comportamiento de la aplicación desarrollada. Algunos ejemplos de pruebas dinámicas son pruebas de aceptación, pruebas de regresión y pruebas de integración. Así como también están las pruebas de software por su ejecución, que son funcionales y se dividen así. Pruebas manuales. Son funcionales y se ejecutan como usuario. Siguen una serie de pasos establecidos o test plan, diseñado en el análisis de los requisitos para garantizar que sea un caso positivo y que no falle como en los casos negativos. Es decir, que realiza lo que se ha solicitado. Las pruebas manuales ayudan a descubrir cualquier problema relacionado con la funcionalidad del producto, especialmente defectos relacionados con facilidad de uso y requisitos de interfaces. Pruebas automáticas. Son pruebas funcionales que se automatizan para ahorrar tiempo de pruebas, a partir de los casos de las pruebas manuales. Se automatizan en los casos que se repiten las ejecuciones. El objetivo es comprobar que nada de lo probado con anterioridad ha dejado de funcionar según su estado inicial. Dentro de las pruebas de software están los enfoques del software, los cuales se dividen de la siguiente manera. 1. Pruebas de caja blanca. Estas se basan en el diseño de casos de prueba que usa la estructura de control del diseño procedimental para derivarlos. Mediante las pruebas de la caja blanca, el ingeniero de software puede obtener casos de prueba que garanticen lo siguiente: que se ejecuten por lo menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo, programa o método, que se ejecuten todas las decisiones lógicas en las vertientes verdaderas y falsas, que se ejecuten todos los bucles en los límites operacionales y que se ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez. 2. Pruebas de caja negra. Estas pruebas permiten obtener un conjunto de condiciones de entrada y salida que ejecutan completamente todos los requisitos funcionales de un programa. Se ignora la estructura de control, concentrándose en los requisitos funcionales del sistema y ejecutándolos. Se considera lo siguiente en su proceso: errores de interfaz, errores de estructura de datos o en acceso a las bases de datos externas, errores de rendimiento, errores de inicialización y terminación, para derivar funciones incorrectas o ausentes. 3. Pruebas de testing aleatorio. Es una forma de prueba funcional dentro del desarrollo del software.
la cual es útil a la hora de comprobar grandes cantidades de código, y su revisión sea muy problemática de realizar con pruebas de software dirigido, como en otros casos. También se dan de acuerdo a la complejidad del software o a las zonas a las que está dirigido el testing aleatorio en sí. Característica. Es importante que a la hora de realizar el testing aleatorio, las zonas cubiertas en el software sean lo suficientemente variadas con respecto a lo que se quiere comprobar. Este tipo de prueba se realiza para ejercitar una clase. Existen restricciones en el orden de invocación de las operaciones de una clase, debido al problema, por lo que se generan aleatoriamente diferentes secuencias para ejecutar distintas historias. Se debe tener en cuenta esa variedad de resultados arrojados para no perder la esencia del texto. Pruebas funcionales. Estas deben enfocarse en los requisitos funcionales. Las pruebas pueden estar basadas directamente en los casos de uso o funciones de negocio, o las reglas de negocio. Las metas de estas pruebas son verificar la apropiada aceptación de datos, verificar el proceso y recuperación de la implementación adecuada de las reglas del negocio. Dentro de las pruebas funcionales contamos con las pruebas de humo. Toma este nombre debido a que su objetivo es probar el sistema constantemente buscando que se saque humo o falle. En algunos proyectos, este tipo de prueba va junto con las pruebas funcionales. Permite determinar problemas que por lo regular no son detectadas en las pruebas normales. Algunas veces, si las pruebas ocurren tarde en el ciclo del desarrollo, esta será una forma de garantizar el buen desarrollo. Las pruebas de humo no son exhaustivas, pero van de extremo a extremo de la aplicación. Características. Las pruebas de humo permiten conocer las funcionalidades básicas de un producto, aun cuando no se tiene total conocimiento de la aplicación. Por la brevedad de estas pruebas, no es necesario crear documentación para mostrar los resultados, pero sí es importante contar con casos de prueba automatizadas que hayan ejecutado anteriormente. Aunque existen muchas similitudes entre las pruebas de humo y las exploratorias, las de humo se enfocan en las funciones básicas del producto, desde la primera hasta las últimas versiones, mientras que las exploratorias se hacen durante la ejecución del producto. Hacer uso de las pruebas de humo es una de las mejores prácticas si se desea garantizar la calidad de los aplicativos antes de iniciar un ciclo de pruebas y de su entrega al usuario final. Otras funcionales son las pruebas beta. Son pruebas de aceptación donde la validación involucra el uso del software en un ambiente real. Se selecciona un grupo de usuarios que ponen a trabajar el sistema en un ambiente real. Usan el sistema en sus actividades cotidianas, procesan transacciones y producen salidas normales del sistema. El desarrollador no está presente. Los usuarios están advertidos de que están usando un sistema que puede fallar, al igual que pueden realizar pruebas en varias ocasiones para el uso de la aplicación. Características. El beta testing es lo que se lleva a cabo cuando no se ha desarrollado el producto. Lo recomendable es que estos tests sean realizados por los usuarios finales. Dependiendo de la naturaleza del software, por ejemplo, se realiza por compañeros de trabajo, clientes reales o por una combinación de estos dos últimos. Pruebas de aceptación son también funcionales. Se ejecutan antes de que la aplicación sea instalada dentro de un ambiente de producción. Es generalmente desarrollada y ejecutada por el cliente o un especialista de la aplicación y es conducida a determinar cómo el sistema satisface sus criterios de aceptación, validando los requisitos que se han levantado para el desarrollo, incluyendo la documentación y procesos de negocio. Características. Son las últimas pruebas realizadas donde el cliente prueba el software y verifica que cumpla con sus expectativas. Estas pruebas generalmente son funcionales y se basan en los requisitos definidos por el cliente. Deben hacerse antes de la salida a producción. Son fundamentales, por lo cual deben incluirse obligatoriamente en el plan de pruebas de software. Estas pruebas se realizan una vez ya se haya probado cada módulo que funciona bien por separado, que el software realice las funciones esperadas y que todos los módulos se integren correctamente. El test de aceptación termina de definir el nivel de calidad de aplicación
y le permite conocer al equipo que también supo interpretar correctamente los requerimientos del usuario. Contamos con las pruebas de regresión, que también son funcionales. Estas determinan si los cambios recientes en una parte de la aplicación tienen efecto adverso en otras partes. En esta prueba se vuelve a probar el sistema a la luz de los cambios realizados durante la depuración, mantenimiento o desarrollo de la nueva versión del sistema, buscando efectos adversos en otras partes. Características. El conjunto de pruebas de regresión contiene 3 clases diferentes de casos de prueba. Una muestra representativa de pruebas que ejerciten todas las funciones del software. Pruebas adicionales que se centran en las funciones del software, que se van a ver probablemente afectados por el cambio. Pruebas no funcionales son las que se hacen desde una perspectiva totalmente diferente a las pruebas automatizadas. Este tipo de pruebas son un medio de control de calidad que se realiza en las aplicaciones de software para asegurarse de que todo funcione bien y poder saber en qué circunstancias podría fallar. Características. Mejora la experiencia del usuario. Aumenta los ingresos en línea. Utiliza métricas importantes para poner a punto el sistema. Determina los cuellos de botella como la configuración de la base de datos. Ayuda a establecer si una nueva versión está preparada para ser producida o no. Permite a los interesados conocer el rendimiento real en comparación con sus expectativas. Hacen parte de las pruebas no funcionales, las pruebas de carga, las cuales miden la capacidad del sistema para continuar funcionando apropiadamente bajo diferentes condiciones de carga. La meta es determinar y asegurar que el sistema funciona apropiadamente, aún más allá de la carga del trabajo. Máxima esperada. Adicionalmente, evalúan las características del desempeño, tiempos de respuesta, tasas de transacciones y otros aspectos sensibles al tiempo. Características. Tiempo de acceso de los usuarios a los datos, volumen de datos y ancho de banda utilizado, archivos solicitados y tiempos usados en transferencia de datos, tiempo de espera de los usuarios tras hacer un clic, tiempo de respuesta de clics de usuarios, niveles de error existentes tras clic del usuario. Otras pruebas no funcionales son las pruebas de usabilidad. Estas determinan si el usuario podrá hacer uso y entender la aplicación, así como identifica las áreas de diseño que hacen al sistema de difícil uso para el usuario. También detectan problemas relacionados con la convivencia y practicidad del sistema desde el punto de vista del usuario. Características. Se pueden determinar problemas potenciales para ser corregidos antes de que el producto sea lanzado y por tanto ahorrar tiempos y costos. Ayuda a obtener insights sobre cómo la gente usa o usaría el producto para un fin determinado. Da a conocer qué errores son los más frecuentes para crear mecanismos de recuperación o diseñar para minimizarlos. Da a entender cuánto hemos mejorado en términos de facilidad de uso, curva de aprendizaje, satisfacción, eficiencia, efectividad entre una versión y otra. Genera un dispositivo o un diagnóstico antes de tomar decisiones de rediseño. Los hallazgos permiten compartir argumentos con los stakeholders o personas involucradas en el diseño y desarrollo para tomar decisiones. Continuamos con el plan de pruebas de software. Este se elabora para atender los objetivos de calidad de un desarrollo de sistemas, definiendo aspectos como por ejemplo los módulos o funcionalidades, sujetos de verificación, tipos de pruebas, entornos, recursos, entre otros aspectos. Es un método para documentar las diferentes secciones de un plan, incluyendo el alcance, estrategia de pruebas, tipos de pruebas de software, criterios de aceptación, requisitos de infraestructura, requisitos de personal y la planificación. Pasos para elaborar un plan de pruebas de software. Para ello contamos con 10 pasos. 1. Analizar los requerimientos de desarrollo de software. Esto permite entender los requerimientos de usuario que componen la iteración o proyecto, que son el sujeto de la verificación de calidad que se va a realizar. Se deben analizar toda la información de la ingeniería de requisitos, incluyendo la matriz de trazabilidad, especificaciones y diseño funcional, requisitos no funcionales, casos de uso, entre otra, la documentación.
es importante realizar las entrevistas con el equipo encargado de la ingeniería de requisitos para aclarar dudas y ampliar la información que sea necesaria. Se debe estar preparado para gestionar si un sistema es nuevo o existente, cuántas funcionalidades existen o están siendo modificadas, cuáles son los requisitos no funcionales, entre otras. 2. Identificar las funcionalidades nuevas a probar. A partir de la documentación de análisis de requisitos y de las entrevistas con los equipos de ingeniería de requisitos y desarrollo, se debe identificar e incluir la lista de funcionalidades y características totalmente nuevas. Es importante discernir entre todas ellas, puesto que todas serán nuevas para el desarrollo. En el caso de desarrolladores de software integrados a un sistema existente, es necesario que revisen con los analistas de negocio y también con los arquitectos de software las funcionalidades que forman parte del desarrollo del software, en todas las capas de la arquitectura. 3. Identificar las funcionalidades de sistemas existentes que deben probarse. Se debe identificar las funcionalidades existentes que estén siendo impactadas por el desarrollo de alguna forma, considerando todos los componentes afectados en todas las capas de la arquitectura de software. Existen dos situaciones que se pueden encontrar al identificar estas funcionalidades. Funcionalidades modificadas de cara por el usuario. Por ejemplo, si una funcionalidad está siendo modificada, agregando más pantallas o cambio a su flujo de proceso. Funcionalidades modificadas en sus componentes internos. Son funcionalidades no modificadas de cara al usuario, manteniendo la misma interfaz gráfica y el flujo de procesos. Sin embargo, si se modifican componentes internos, se comparten con otras funcionalidades del sistema, en las capas de la lógica del negocio o acceso de datos. Estas deben incluirse en el plan de pruebas de software para determinar, a partir de ellas, pruebas de regresión a realizar. 4. Definir las estrategias de pruebas. Consiste básicamente en seleccionar cuáles son los tipos de pruebas de software que se deben realizar. Es recomendable seguir un marco de referencia para determinar los tipos de pruebas, como por ejemplo los tipos de pruebas de software definidos por el Comité Internacional de Certificaciones de Pruebas de Software en una organización internacional sin fines de lucro. 5. Definir los criterios de inicio, aceptación y suspensión de pruebas. Criterios de aceptación o rechazos. Para ello es necesario definir el nivel de tolerancia a fallos de calidad. Si la tolerancia a fallos es muy baja, puede definirse como criterio de aceptación, que el 100% de los casos de prueba sean incidencias. Lograr este margen en todos los casos de prueba principales y casos borde será muy difícil y podría comprometer los plazos del proyecto, incrementaría los riesgos, pero aseguraría la calidad del producto. Por otra parte, puede ser la intención sea realizar un soft launch o un mínimo producto viable. En ese caso, se podría definir un criterio de aceptación el 100% de los casos de prueba principales, es decir, considerados clave, y el 20% de casos de prueba no principales. Una vez logradas las condiciones, se dará por aceptadas las pruebas y el desarrollo del software. Criterios de inicio o reanudación. Definen las condiciones que deben cumplirse para dar inicio o reanudar en las pruebas. Por ejemplo, en el caso de inicio, la condición podría ser la instalación de los componentes de software en el ambiente y que los casos de pruebas de verificación del ambiente sean exitosos. Las condiciones están relacionadas y se determinan a partir de los criterios de supervisión, de presentación para determinar las pruebas. Una vez que estas condiciones ya no existan o sean solventadas, se procede con la reanudación. Criterios de suspensión. Las condiciones van a depender de los acuerdos del nivel del servicio, internos de la organización y también de los acuerdos establecidos en cada proyecto individual. Por ejemplo, si se tiene un equipo de pruebas que comparte su esfuerzo entre varios proyectos, se puede definir un criterio de suspensión exigente, un determinado porcentaje de los casos fallidos que resulten en incidencias. Si la condición se cumple, se detienen las pruebas y se dedica el personal a otras actividades. Por otra parte, si se tiene un equipo de pruebas con personal dedicado, el criterio de suspensión puede ser poco exigente. Por ejemplo, solo
ocurriendo si se bloquean por incidencia todos los casos de prueba. 6. Identificar los entornos o ambientes requeridos. Se definen y documentan las características de los entornos de hardware y software necesarios para realizar la ejecución de las pruebas de software. Esta información se obtiene a partir del equipo de desarrollo y de los arquitectos de software, quienes pueden suministrar los requisitos mínimos y óptimos para la operación del sistema. Como mejor práctica, el ambiente de pruebas del software debería ser lo más similar posible al ambiente de producción. Sin embargo, no siempre es posible debido a las limitaciones de los recursos, es decir, financieros. En este caso, debe estudiarse cuáles son los requisitos que aseguran un mínimo de confiabilidad de estas pruebas respecto al entorno de producción. Además, en esta sección del plan de pruebas también se definen los requisitos del sistema operativo, software y herramientas de las estaciones de trabajo de los textiles. Si el alcance del proyecto incluye pruebas de aplicación para móviles, es necesario definir los emuladores y teléfonos inteligentes con sus respectivos requisitos. También deben definirse los requisitos de hardware y de software para los siguientes componentes: herramienta de gestión de calidad del software, herramientas para la automatización de pruebas, herramientas de desarrollo guiado por el comportamiento, herramientas de desarrollo dirigido por text y herramientas de testing de web service. 7. Determinar necesidades de personal y entrenamiento. Debe completarse previamente la estimación del esfuerzo de pruebas a partir del diseño de casos de prueba. Si aún no se cuenta con la estimación, se puede comenzar por definir tipos de perfiles de habilidades y conocimientos en el software de testing que se necesitan. Para ello, se puede buscar la respuesta de las siguientes preguntas. ¿Qué conocimientos de procesos de negocio se necesitan? ¿Qué sistemas se están probando y quiénes tienen experiencia en su funcionamiento? ¿Se necesitan conocimientos específicos en pruebas de requisitos no funcionales? Por ejemplo, puede ser las pruebas de desempeño o estrés. ¿Cuál herramienta de gestión de calidad de software se va a utilizar? ¿Se necesitan conocimientos de herramientas técnicas como lenguajes de programación o herramientas de pruebas de web service? ¿Se necesitan conocimientos en herramientas de pruebas automatizadas? Requisitos de entrenamiento. Transferencia de conocimientos en el sistema y su operación con el área negocio. Formación en metodologías de pruebas de software. Entrenamiento en tipos de pruebas especializados. Desempeño, estrés, arquitectura, caja blanca. Formación de automatización de pruebas de software. 8. Establecer la metodología y procedimientos de prueba. La metodología dependerá de la que se esté utilizando para la gestión del proyecto. Si se están utilizando metodologías ágiles de desarrollo de software, debes considerar las siguientes de las pruebas ágiles de software respecto al enfoque predictivo, por lo que la metodología debe estar alineada con el manifiesto ágil. Luego de seleccionar la metodología de referencia, se documentan los procedimientos para diseño y ejecución, siguiendo el orden de los pasos definidos, flujos de procesos, condiciones para tomar decisiones y demás aspectos. 9. Elaborar la planificación de las pruebas. Se debe tener en cuenta la matriz de responsabilidades, una matriz ratio o una matriz RAF como plantilla, que se define con los perfiles genéricos o incluso con el equipo de trabajo si ya se conoce su asignación. Las tareas del plan de pruebas deben estar alineadas con las habilidades y conocimientos de cada persona. Cronograma. Elaborado a partir de la estimación de actividades del software testing realizada por el equipo. Para elaborar un cronograma real, es importante definir actividades críticas como por ejemplo los tiempos de instalación de versiones en los entornos de prueba, pruebas de validación en ambientes antes de comenzar a hacer las pruebas y las iteraciones, por incidencias, que es el tiempo invertido en volver a probar los casos de pruebas fallidos. Las premisas son las condiciones que deben cumplirse para el cronograma sea realizable. Estas se determinan a partir de la documentación de entornos y de los requisitos del personal. Por ejemplo, disponibilidad de ciertos entornos, disponibilidad de personal con algún conocimiento técnico específico. La metodología que se va a utilizar premia
que deben cumplirse para poder aplicarla, entre otras. 10. Identificar los riesgos y definir planes de respuesta. La gestión de riesgos en pruebas es muy similar a la gestión de riesgos en proyectos, sobre la identificación de los riesgos, así como el artículo sobre cómo hacer seguimiento de los riesgos del proyecto. Para el software testing, los riesgos por lo general están vinculados con factores como posibles dificultades en la disponibilidad de entornos, pruebas que dependen de factores externos al proyecto y la organización, disponibilidad del personal con conocimientos especializados en algunas herramientas o en funcionalidad específica con el desarrollo, dependencias con otros proyectos, el no cumplimiento de las premisas. Para identificar los riesgos es necesario enumerar cada una de estas dependencias y por medio de la mesa de trabajo o tormenta de ideas pensar en las posibilidades de que algo salga mal u oportunidades para que salgan bien. Luego de la identificación es necesario también definir planes de respuesta, los cuales deben ser especificados para cada situación particular y riesgo. Continuamos con las herramientas. El control de calidad de software llega consigo aplicativos que permiten realizar pruebas autónomas y masivas, permitiendo así la verificación desde el punto de vista estático y de caja blanca, es decir, pruebas donde se analiza el software sin ejecutar el software mediante el código de fuente del mismo. Podemos encontrar herramientas escritas en software libre, código abierto o software privado. Estas herramientas podrán ser utilizadas para diferentes tipos de prueba. Ejemplos de pruebas de software. Selenium es uno de los frameworks más utilizados para probar aplicaciones web, principalmente para la interfaz web y las pruebas funcionales. Vienen con una serie de herramientas como Selenium ID, Selenium RC, Selenium WebDrive y Selenium Grid, que ofrece diferentes soluciones para atender diferentes requisitos de automatización de pruebas. Appium es un framework de automatización de pruebas para probar aplicaciones web nativas, híbridas y móviles para plataformas Android y Windows, en dispositivos reales y simuladores, dado que soporta aplicaciones multiplataforma. Permite probar aplicaciones en diferentes plataformas utilizando la misma API. Appium permite a los usuarios elegir el idioma que tienen las bibliotecas de clientes de Selenium como Java, JavaScript, como Node, PHP, Ruby, Python, C, entre otros, para crear pruebas. JMeter es una herramienta basada en Java diseñada para cargar el comportamiento de la aplicación y medir el rendimiento del sitio web. Puede provocar recursos estáticos y dinámicos que incluyen servicios de web SOA, REST, sitios web HTTP y HTTPS, bases de datos, FTP y servidores de correo, así como PHP, ASP.NET y Java. Funciona simulando la carga en el servidor para analizar el rendimiento general de la aplicación. Sitio web bajo prueba. Jenkins es una herramienta para iniciar pruebas, continuar y contribuir la integración a través de la automatización. Proporciona una forma poderosa de administrar los cambios de código, las pruebas y el ciclo de vida del despliegue, junto con la administración del realce, acelerando el ciclo de vida general del desarrollo del software. Hoy en día Jenkins ofrece soporte a más de 1200 plugins que le permiten integrarse con cualquier tecnología. TextLink es una herramienta de gestión de pruebas basada en la web ampliamente utilizada. Proporciona soporte para administrar y mantener casos de prueba, conjuntos de prueba, documentos de prueba y proyectos en un solo lugar. Puede alojarse en un servidor e integrado con herramientas de seguimiento de errores como Mantis, Jira, Bugzilla, Fastbooks, etc. Para facilitar el proceso de ejecución de pruebas de TextLink se puede utilizar tanto para pruebas manuales como automatizadas. Mantis es una herramienta líder de seguimiento de errores utilizada por los probadores para el seguimiento de errores encontrados en el software durante el proceso de prueba.
También proporciona funciones de gestión de proyectos y administración de problemas, que ayudan a lograr una colaboración más rápida y efectiva entre equipos y clientes. Postman es una herramienta para probar APIs. Los probadores y desarrolladores pueden utilizar esta herramienta gratuita como una extensión de Chrome o un producto de colaboración en la nube para desarrollar, probar y documentar las APIs más rápidamente. Permite a los usuarios probar el historial de las solicitudes HTTP enviadas, personalizar secuencias de comandos, autocompletar URL, previsualizar imágenes, realizar pruebas de producción, organizar o configurar locales, con una amplia gama de características y funciones. Firebug es una extensión del navegador web que ayuda a los probadores en la depuración, edición y supervisión en línea de CSS, HTML y JavaScript de la aplicación web. Junto con FirePath se utiliza para identificar XPath de cualquier elemento. Tanto FirePath como FirePath pueden instalarse como una extensión de Mozilla Firefox, mientras que FirePath Lite se puede agregar como una extensión de Chrome para proporcionar una rica presentación en los elementos HTML y DOP para la edición en directo. Con respecto al tema de pruebas y mantenimiento de software, podemos concluir que este nos permite reducir errores para mejorar la calidad del sistema, haciéndolo más robusto ante fallos. Adicional a ello, también nos permite dirigir, gestionar y planificar las actividades y los procesos de la manera más fácil con respecto al análisis de datos y a la gestión en general. De la misma manera, reducir fallos dentro del sistema. Gracias por escucharnos y vernos. ¿Qué podemos concluir sobre este tema? Podemos decir que las pruebas ayudan a elevar la calidad del software y ayudan a prevenir que estos defectos lleguen a los usuarios finales. También podemos decir que se debe dedicar gran esfuerzo para que su implementación sea de la mejor manera. Se debe planificar, controlar y asignar los recursos calificados para que su ejecución sea un proceso correcto. Muchas gracias. En el contexto final presentamos los sitios web de los cuales se obtuvo la información antes mencionada para el tema sobre pruebas y mantenimiento de software como de los ejemplos, con lo cual damos por terminada la presentación. Gracias.